en electrónica analógica vamos a ver la configuración en emisor seguidor del BJT. Esta aplicación o la aplicación del circuito en corriente alterna, las ventajas que tiene es que no amplifica el voltaje como entra sale, por decirlo así, la señal como entra sale, pero sí tiene ganancia en corriente. Entonces esta configuración de emisor seguidor nos sirve para darle ganancia a la señal de entrada en corriente, más no amplifica el voltaje ni lo desvía en la fase. Sin embargo, estos son ejemplos en corriente directa para la polarización, que es lo que nos interesa, y lo que vamos a ver es cómo obtener IB y BCE de este circuito en corriente directa. Cuando ya los veamos en corriente alterna, bueno, hablaremos más a detalle de las ventajas de este circuito. Por lo pronto, el análisis, como todos los demás que hemos visto, siempre es la malla de entrada y la malla de salida. Los capacitores, como estamos en corriente directa, los quitamos del circuito, ya sabemos esto, y el circuito nos queda de esta forma simplificada. En este caso, la variante que ustedes ven aquí es que está polarizado con voltaje negativo en el emisor y el colector está conectado a tierra y la base también está conectada a tierra. ¿Qué es lo que se busca con esto? Pues obviamente que fluya la corriente en sentido que pueda polarizar al transistor correctamente, ¿no? La corriente, pues obviamente es convencional, en ese sentido, la corriente fluiría por aquí, que hace que el transistor opere de manera correcta. Muy bien, la malla de entrada. La malla de entrada, ya sabemos que es la parte de la base y el emisor, esta parte de aquí. Esta es la malla de entrada. Si analizamos la malla de entrada, aquí tenemos la resistencia, tenemos aquí el emisor, la resistencia del emisor y menos VEE. Vamos a dibujar aquí VE correctamente para que la podamos ver en la tierra. Tenemos más o menos voltaje base emisor y obviamente pues la corriente fluye por aquí. Aquí fluye IB y aquí fluye IE. Ahí tenemos ya la malla de entrada y cómo funciona. Tenemos esta corriente, vamos a analizar el circuito, lo analizamos de la misma forma que siempre lo hacemos, 0 es igual. Empezamos aquí, es RB por IB. Entramos por el más del voltaje base emisor más RE por IE menos, aquí tenemos BEE. Este es BE. ¿Ok? Queremos encontrar IB. Sabemos que que IE es beta veces más 1 IB. Sustituyendo aquí, 0 es igual RB por IB más voltaje base sobre operación más RE por beta más 1 por IB. Despejamos IB de aquí. Perdón, menos VE, me faltó aquí. Despejamos IB de aquí y nos va a quedar VE está restando, pasa al otro lado sumando, entonces tenemos IB es igual a VE menos, está sumando, pasa del otro lado restando, voltaje base emisor de operación, entre la resistencia RB más beta más 1, la resistencia RE. De esa forma obtenemos IB de la malla de entrada. Vamos a obtener ahora el voltaje colector emisor de la malla de salida. La malla de salida sabemos que es la parte del colector y el emisor, o sea, es esta que está aquí. Bueno, déjenme la punteo con otro color. Esta parte, ¿ok? Vamos a dibujarla.
nos queda aquí la tierra. Vamos a poner aquí la tierra para que entienda un poquito mejor. Y aquí tenemos, en esta parte de aquí, tenemos voltaje colector emisor. Luego tenemos la resistencia del emisor. Y luego tenemos aquí VEE. ¿Ok? Se fijan, es el mismo dibujo. Venimos aquí de la tierra, que es esta. Llegamos aquí al colector. Y aquí está el emisor. Este es positivo, este es negativo. Colector y emisor están aquí. La resistencia a la base y VEE. Aquí lo tenemos. Para resolverlo, es lo mismo. Tenemos aquí una corriente que fluye. Entonces, 0 es igual. Entramos por el positivo. BCE. Luego llegamos a la resistencia de la base por la resistencia, por la corriente del emisor, que es la corriente que va aquí. Aquí es la corriente del emisor. Luego tenemos estamos entrando por VE. Ahí lo tenemos de forma negativa. Entonces, si yo quiero encontrar VCE, pues aquí está muy fácil. VCE es igual. VE está restando, de este lado pasa sumando, VE. Esta parte está sumando, del otro lado pasa restando, menos RE por IE. Y de esta forma obtenemos el voltaje colector emisor. Si se fijan, aquí como no tenemos resistencia en el colector, pues no hablamos de la corriente del colector, porque no se necesita para este análisis. Se necesita nada más la parte de IB, IE, es lo único que tenemos de corrientes, porque no tenemos resistencia en el colector. Y de esta forma, pues ya terminamos el problema. Voy a escribir aquí la ecuación: voltaje colector emisor es igual a VE menos RE por IE. Para tenerla aquí escrita. Me la escribo bien porque parece que no salió en pantalla. VCE es igual a VEE menos IE por R. R por I es igual. Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer un problema nomás para usar estas ecuaciones que sacamos. Ok. Tenemos el problema y nos piden que encontremos PSQ, IEQ. Acuérdense que la Q es de operación o en estado en reposo. Voltaje de colector y corriente del colector es lo que me están pidiendo. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones aquí y podemos encontrar IB. Con IB podemos encontrar IE y luego encontramos el voltaje colector emisor. Como es el mismo problema que hicimos, es el mismo dibujo, las fórmulas son las mismas que aplican. Recuerden que los capacitores no tienen aquí ninguna utilidad porque es un análisis de corriente directa. Entonces vamos a encontrar IB. IB va a ser igual a VE, que vale 20 volts, menos VB, que vale 0.7 volts, entre RB, que vale 240 kilo ohms, más beta veces más 1, que serían 91, por RE, que vale 2 kilo ohm. Ok. Aquí no se confundan, porque dice BE igual a menos 20 volts. No vayan a sustituir este menos 20 aquí en esta ecuación, porque recuerden que el número, la parte negativa, la quitamos en el análisis, porque yo puse la fuente negativa. Entonces aquí este B menos 20 es solamente para que sepamos que está polarizado con voltaje negativo. Y tendríamos que dibujar la fuente de forma, que se represente de forma negativa, de forma que quitemos el signo, y aquí no se pone el signo. O sea, hay que poner atención en esta parte para no confundirnos y meter el voltaje negativo aquí en la fórmula. Porque recuerden que esta se pone menos 20 porque está
dibujado de esta forma. Si tuviera dibujado de la forma correcta, o sea, representada por la fuente, estaría dibujado de esta forma, así, que fuera B igual a 20. Porque aquí ya tenemos el negativo, ya cuando sacamos la ecuación, entonces aquí se pone el 20 para que no se vayan a equivocar cuando se dibuje de la forma que lo teníamos, que es cuando ponemos esta notación. Aquí tenemos que especificar menos 20 para saber que el voltaje es negativo y no positivo. Entonces tenemos que saber esta parte. Entonces, aquí solamente hay que conocer las nomenclaturas de cómo se representan. En los esquemáticos igual le podemos encontrar con esta flecha y decir 20 y saber que es negativo porque la flecha está hacia abajo, o marcado como está aquí. Entonces va a depender de lo que estemos viendo, pero no se confundan al momento de hacer la ecuación. Por eso es más fácil dibujar el circuito, determinar las ecuaciones y así no nos equivocamos con las nomenclaturas que nos pongan ahí de los valores para no equivocarnos. Muy bien. Siguiendo. Todo esto nos da 20 volts menos 0.7, 19.3 volts entre 240 kilos más, si me ayuda mi amigo Igor, 2 por 91 da 182 kilos, y esto me daría 19.3 entre 240 más 182 kilos. Esto nos daría 422 kilo ohms. Espero que sí. 240 más 182 kilo ohms los dos. Kilo ohms. Entonces, ¿cuánto da? 19.3 entre 422,000. Si me multiplicas eso por 1,000,000 para que se convierta en microamperes, 47.73, 45.73 microamperes. Ok, ya tenemos IB, pero nos están pidiendo IE. Entonces tenemos aquí que IE Q es igual a beta más 1 por IB. IEQ nos va a dar igual a 91 por IB, que vale 45.73 microamperes. IEQ me da, ¿cuánto da, Igor? Los 45.73 microamperes. Bueno, primero dividirlos entre 1,000,000, porque lo multiplicaste por 1,000,000. Multiplícalos por 91. Si lo multiplicas por 1000 para que me dé miliamperes, 4.16 miliamperes. Esto nos da la corriente IEQ. Ahora vamos a determinar el voltaje colector emisor, que aquí lo tenemos ya. Dice voltaje colector emisor de operación es igual a VE, que vale 20. Acuérdense, no confundirnos con el menos que tenemos ahí. Menos IE, que vale 4.16 miliamperes, por RE, que vale 2 kilo ohms. Kilos con mil y se van. Voltaje colector emisor de operación es igual a 20 menos, ¿cuánto da 4.16 por 2? 8.32. Y esto nos daría 20 menos 8.32, nos daría 11.68 volts. Y de esta forma determinamos el voltaje colector emisor. Entonces, como les he dicho, estos problemas no son complicados. Lo complicado del problema son los circuitos eléctricos. Si entendemos circuitos eléctricos, el problema es fácil de solucionar. Entonces hay que hacer énfasis en circuitos eléctricos para poder analizar estos circuitos de transistores. Los veo en el siguiente video.